Vayan ocupando todos sus lugares, por favor. No vamos a empezar hasta que todos estén sentados en sus lugares, ¿eh? Aquí tenemos 3 lugares adelante. Vénganse para acá, si se sientan aquí adelante les llega un poquito del aire, ¿eh? Todavía estamos un poquito incómodos con respecto al aire. Ya empieza a hacer calorcito, esperamos ya la próxima semana tener ya el aire, el aparato de aire trabajando y ya también abiertos aquí en este lugar, ¿sí? Vamos a esperar a que todos ocupen sus lugares. El único que debe estar de pie allá es el hermano Charlie, que estaba en este mes como ujier. Háganle caso al hermano Charlie. Si él les dice, hermano, siéntense adelante, por favor. ¿Estamos ya todos en nuestros lugares, todos listos para comenzar a escuchar la palabra de Dios? El Señor nos va a hablar el día de hoy, pero no lo va a hacer por medio de celular. Así que por favor, póngalo en silencio o apáguelo si es posible, ¿sí? Porque el Señor tiene un mensaje para nosotros y a veces el tener el celular ahí encendido pues nos puede robar la atención que debe estar hoy fijada en el Señor. ¿De acuerdo? ¿Está conmigo, mi hermano? ¿Sí? Quiero por favor que me acompañe Romanos capítulo 13. Vaya buscándolo, por favor. Díganme amén los que ya lo tienen. Los demás lo están esperando aquí en la pantalla. El Señor tiene un mensaje el día de hoy para nosotros muy importante, una bendición. Yo sé que a muchos el Señor les va a bendecir. Vamos a hablar algo interesante que probablemente algunos ya han escuchado, otros probablemente no lo sepan aún, pero aún así es necesario reforzarlo para todos aquellos que probablemente lo conocemos, pero de vez en cuando se nos olvida. Me dicen amén los que ya están conmigo. Vamos a leer hasta el versículo 7. A partir del 1 vamos a leerlo. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Cierra sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, por este hermoso tiempo que nos has regalado aquí en tu presencia. Señor, gracias, porque a pesar de las circunstancias aquí estamos y estamos muy felices, muy contentos de celebrar en tu casa, de celebrarte a ti, Señor. Hoy estamos dispuestos con un corazón abierto y receptivo, Señor, para recibir de ti
tu mensaje, tu palabra, que yo sé que tienes para mí, en el nombre de Jesús y para esta iglesia. Bendigo a este pueblo y a esta iglesia. Declaro que tu palabra, Señor, es martillo que quebranta la piedra, en el nombre de Jesús. Hoy se van a quebrar piedras en el nombre de Jesús, con ese poderoso martillo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Hemos estado hablando de diferentes temas aquí en la iglesia. Mi esposa y yo nos hemos enfocado a los temas de sanidad interior. ¿Se acuerda el último tema que yo hablé? Hablamos acerca de el rechazo. Y yo quiero creer que la iglesia está creciendo en sanidad, ¿sí? Y en base a ese crecimiento debemos ir subiendo un poquito de nivel en cuanto a otro tipo de entendimiento o conocimiento. Yo quiero hablar el día de hoy acerca del propósito de la autoridad. Diga conmigo, el propósito de la autoridad. Y es que para poder entender autoridad necesitamos primero tener un corazón sano. Nos hemos dado cuenta que muchos jóvenes, principalmente hoy los vemos, ¿sí?, entre jóvenes y adolescentes, les es bien difícil someterse en casa a sus padres. No sé si no saben, digo, pensando en la gente de afuera, pero yo quisiera que los que estamos aquí adentro entendamos, ¿sí?, quién es la autoridad en todo lugar en el que estemos, ¿sí? En cualquier lugar en el que estamos siempre va a haber autoridad, ¿sí? Los que somos empleados pues tenemos patrones, ¿sí o no? Es nuestra autoridad. Los que somos hijos y viven en casa tienen autoridad también en su casa, ¿verdad? ¿Quién es esa autoridad? Sus padres, exactamente. Alguien decía por ahí, es que a mí no me gusta obedecer a mi mamá, a mí no me gusta que mi papá me diga nada. Pero vives en su casa. Mientras vivas en su casa, quieras o no, como dijo la hermana, quieras o no, son tus autoridades. El día que tú digas, papá, me voy de mi casa, yo puedo sostenerme por mí mismo, ¿sí? Yo ya puedo pagar todos los servicios, las rentas, Ok, mijo, ¿sabe qué? Ahora sí, usted puede hacer lo que usted quiera, pero mientras usted, joven, viva en casa de sus padres, usted tiene que honrar a sus padres obedeciéndoles. Y bueno, es importante entender que en todo lugar a donde nosotros vayamos, vamos a tener siempre una autoridad. Y acabamos de leer aquí en este capítulo de Romanos 13, ¿sí? El apóstol Pablo les habla a los romanos y les dice, sométanse a las autoridades, ¿sí? Reconocer en todo lugar que hay autoridad. Aquí en casa, en la iglesia, primeramente Cristo, que es la cabeza, nuestra mayor autoridad, y después de él, pastor, líderes, liderazgo, ¿sí? El Señor ha establecido un orden, pero ¿para qué lo estableció? Porque ahí es donde surge nuestra preocupación. Digo, yo batallé mucho tiempo en mi vida para someterme a mis autoridades, ¿no? Es difícil reconocer el que Dios puso ahí al frente. Y es que casi siempre lo hacemos de manera personal. Ese es un error que comete mucho la iglesia. Uy, no, es que es fulanito de tal. Uy, es que es Juan de las Cuerdas. Y es difícil cuando vemos a la persona. Y de hecho, este caso lo podemos ver en la Biblia. Jesús mucho tiempo, desde que creció, ¿sí? Se le dijo, bueno, desde que el ángel lo anunció y le dijo a María, va a ser el Mesías, Él es el Cristo. Pero probablemente siendo niño y creciendo con su familia, pues no podían verlo como alguien importante. De hecho, si usted ve la palabra, los evangelios, se da cuenta que los hermanos y la familia de Jesús, salvo María, era la única que la seguía. Sus hermanos no seguían a Jesús. Y los historiadores dicen que rechazaban a Jesús sus propios hermanos. Era difícil para ellos poder ver al Mesías prometido en Jesucristo. Pero después vemos que después de ellos tener un encuentro con Dios, ya vemos a Santiago, que también se le conoce como Jacobo, ya convertido al Señor. Él tuvo un encuentro con Dios. Ahí en 1 Corintios dice Jesús, dice el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la resurrección, dice que se le apareció a Jacobo, el hermano de Jesús. Fue una experiencia importante que tuvo. Y en el libro de los Hechos vemos ya a Santiago, ¿sí? Ya siendo parte del consejo de la iglesia en Jerusalén.
Cuando vemos más adelante, él escribe una de las cartas más hermosas que hay en la Biblia, llena de consejos y de sabiduría. Por eso es que si usted, el Señor lo ha llamado a estar en un lugar de autoridad, y de pronto usted puede darse cuenta que la gente no lo quiere seguir, o la gente no lo quiere reconocer, usted no se preocupe, porque si no reconocieron a Cristo, pues imagínense nosotros qué esperamos. Pero va a ser frustrante si usted espera el reconocimiento de la gente. Lo que hacemos nosotros aquí en Pan de Vida es solamente enseñar. Es como decíamos, les comentaba yo ayer a algunos de mis hermanos, hay cierto tipo de acciones que de repente podemos ver. Por ejemplo, aquí se nos extravió un teléfono el día viernes en la oración y no sabemos dónde quedó. No queremos especular si alguien se lo llevó, si alguien lo agarró, pero nosotros no podemos señalar y decir él lo hizo. No podemos hacerlo. Lo único que podemos hacer nosotros es enseñar. Que aquel que es amante de lo ajeno, ¿verdad?, pensando que probablemente alguien, por ser cleptómanos, sí se le llama cleptómanos, ¿verdad?, a los que en su ignorancia lo haya tomado. Pero hay de aquel que lo hace, porque acarrea para sí una condenación. Yo como pastor tengo que enseñar que si tú practicas el tomar lo que no te corresponde, estás acarreando una maldición para ti, para tu casa. Tengamos mucho cuidado. Y referente a la autoridad espiritual en Dios, yo no puedo decir, hey, mírenme, yo soy la autoridad, respétenme, honrenme. Cuidado cuando un líder tiene que decir o hacer esto, o cuando un líder lo hace, porque la autoridad se discierne y a nosotros nos toca enseñarlo. De aquí para allá. Si tú lo recibes, vas a ser bendecido. Si tú dices, eso no es para mí, porque yo no sé someterme a nadie. Como dicen, yo soy de los que sin ley y sin Dios, ¿sí? A mí que nadie me diga lo que tengo que hacer. Pero cuidado, porque puedes estar acarreando maldición para ti. Y no solamente para ti, sino también para tu familia. Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto. El propósito de la autoridad. ¿Por qué Dios estableció autoridad y autoridades en general? Vamos a hablar de la autoridad en general. Quiero que levanten sus manos los padres de familia. A ver, padres de familia. Y las familias de estos padres, quiero que los volteen a ver. A ver, esposa, hijos, volteen a ver a ese que levantó la mano. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya los vieron? Ahora sí pueden bajar su mano. Ellos son autoridad en su casa. Esposa, aunque no le guste y aunque rechine los dientes así, ese varón caballeroso, guapo, ese ser angelical que tiene junto a usted, es quien Dios instituyó en su hogar como autoridad. Pero es que mire, nos resulta tan difícil poder entender esto de autoridad porque traemos conceptos equivocados. Traemos una mentalidad del mundo. ¿Sabe qué? En el mundo la gente piensa que es el líder o la autoridad es aquel que truena los dedos, es aquel que manda y que dice, ojo y atención, porque no es lo que enseña la palabra. Y si usted cree que eso es ser líder, cuidado, porque el Señor difícilmente le va a entregar un lugar de autoridad. Estar en ese lugar de autoridad no es para ordenar, no es para recibir honra. Eso el Señor se lo va a dar en su momento, pero eso viene de parte de Dios. No lo vamos a exigir a la iglesia ni al pueblo. El lugar en el que estamos es siempre un lugar para servir. Y Jesús, el mayor líder de todos, nos dio el ejemplo. Y entonces hoy vamos a ver, de acuerdo a varias porciones de la palabra, para qué Dios instituyó la autoridad. ¿Quiere saber? Pregúntele que está a un lado. ¿Quiere saber? Contéstele. Si quiere saber por qué Dios instituyó la autoridad. Y para esto quiero ejemplificar o ilustrar cómo es la autoridad que viene de parte de Dios. Quiero invitar a ver a Dominic, ¿sí? Bueno, sí, campeón. Mira, de este lado tengo un saco. Deja ahí el gancho, nada más tráete el puro saco, porfis.
Bueno, quiero que te pares aquí enfrente para que te vea la iglesia. ¿Cómo funciona la autoridad que viene de parte de Dios? Este manto o saco, ¿sí? Digo, porque en el tiempo de la Biblia no había sacos ni trajes, eran mantos, ¿sí? Imagínese que es un manto o que es un saco, como usted lo quiera ver. Esto representa la autoridad. Pero resulta que Dios llama a Dominic a ser autoridad. Él no es la autoridad. Esta es la autoridad que viene de Dios. Y Dios, póntelo, campeón. De aquí adelante para que te vean. Él lleva la autoridad que Dios le ha dado. Usted tiene que aprender que no lo va a honrar a Él como persona en sí, porque a veces lo hacemos personal. ¿Por qué tengo que honrar a Dominic? ¿Sí? Si es más chico que yo, es más joven que yo, es más, está más flaquito que yo. Porque a él Dios le entregó el lugar de autoridad, la posición de autoridad. Usted va a honrar el lugar en el que está Dominic, no a Dominic en sí, a la persona. A veces nos equivocamos, ¿sí? Y discúlpeme, le pido perdón por aquellos hombres que le han hecho creer que es por ellos. Pero la autoridad no es por ti, es porque alguien más te la dio. Y la autoridad se va pasando de un lugar o de una persona a otra persona. Jóvenes, ustedes que están solteros, ahorita tienen autoridad en su casa. ¿Quién es su autoridad? Sus padres, ¿sí? Pero un día, ¿qué va a pasar? Ustedes también van a ser papás. Y ahora ustedes van a ser autoridad en su casa. Lo mismo sucede dentro de la iglesia, ¿sí? Tuvimos un pastor Lázaro, todavía está aquí con nosotros, pero ahora él dijo: yo paso mi autoridad. Y un día, los que estamos con esta autoridad, vamos a pasar esa autoridad a alguien más, ¿sí? Pero ese alguien más solamente va a recibir esa autoridad cuando aprendió a estar bajo autoridad. Porque la autoridad de Dios, ¿sí?, solamente se da a aquellos que aprenden a estar bajo autoridad. El lugar de Dios no se le da a la familia porque es mi familia, es mi hijo y se lo paso. El ministerio no es una empresa que podamos heredar a nuestros hijos. La iglesia de Dios es del Padre y Él va a establecer y a poner en ese lugar al que Él quiera, ¿sí? Y no depende del que está aquí, sino de Dios y de la autoridad que está aquí. Vamos a darle un aplauso a Dominic, ¿sí? Ya puedes pasar. ¿Queda más claro lo que es autoridad? ¿Sí? ¿Sí? Va a honrar la autoridad, el lugar y la posición de autoridad, ¿sí? En el nombre de Jesús, iglesia, yo quiero que usted aprenda. Después de este pequeño y breve brevio cultural, ¿sí?, con respecto a autoridad, al concepto en sí de autoridad, vamos a ver entonces el propósito de la autoridad. Número 1, ¿para qué Dios instituyó la autoridad? Número 1, para nuestro propio bien. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3. Vaya conmigo, por favor. Efesios 6, del 1 al 3 dice así: hijos. ¿Quiénes son hijos? A ver, levanten la mano los hijos. Los que no levantan la mano no son hijos, ¿no? Bueno, yo espero que todos seamos hijos. Dice así: obedeced u obedezcan en el Señor. ¿A quién? A vuestros padres. Está hablando de autoridad. ¿Quiénes son las autoridades? Los padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. O sea, esto es lo correcto. Siguiente, Abraham. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál es esa promesa? ¿Se acuerdan? Éxodo 20. A ver, dale el siguiente, Abraham.
Aquí está la bendición. La promesa, ¿cuál es? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese es el primer propósito de la autoridad, para que te vaya bien. ¿Sabe que a mucha gente no le va bien? Porque no sabe reconocer las autoridades, porque no ha sabido honrar en casa a su padre y a su madre, y en el lugar en el que esté. Porque le voy a decir una cosa, padres, ¿sí? Hijos que no saben honrar en casa, a donde quiera que vayan, no van a saber honrar a la autoridad. ¿Sabe por qué hay tanta gente que batalla en los trabajos? No, es que ya me peleé con el jefe, es que los jefes son así, y ya se va a otro trabajo. Y luego de rato, ¡pum!, ya se peleó en el otro trabajo. Y ahí va a otro lado. ¿Por qué? Porque no saben reconocer la autoridad. Y mientras no aprendan, usted va a seguir batallando y batallando, empezando otra vez de cero, y ya me fui a otro trabajo, porque no se sabe honrar a la autoridad que el Señor instituyó en ese lugar, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, esta es una promesa. Hace tiempo conocimos a un joven que quería buscar a Dios, y el Señor se lo llevó a muy temprana edad, se lo llevó a los 20 años. Y un hermano se atrevió a decir, dijo, no quiero condenar, pero la promesa de que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra es para aquellos que saben honrar a sus padres. Cuando no se sabe honrar, no tenemos derecho a la bendición de que nos vaya bien y además vivir muchos años. El vivir tanto tiempo, el ser longevo, es una promesa cumplida por honrar a tu padre y a tu madre. Jóvenes, sí, con mucho temor. Incluso Dios puede decir que esa promesa exacto. Tú la vas a arrebatar cuando honres en casa. Entonces, lo primero es saber, propósito número 1, para nuestro propio bien, ¿sí? Y un líder tiene que saber pensar, una autoridad, pensar en el bien común y no solamente en su propio bien. Le ha tocado ver a personas que por gracia y misericordia de Dios les ha tocado estar en un lugar muy bueno, en un lugar de autoridad. Por ejemplo, nuestro gobierno, ¿sí? No el actual, el de muchos años atrás, de este para atrás, ¿sí? Del que pasó para atrás, ya saben. La mayoría de nuestro gobierno ha sido ejemplos de un gobierno que no piensa en el bien común, sino que nada más piensa en sí mismo, porque están en un lugar de autoridad y tienen la oportunidad para servir. ¿Y qué es lo que hacen? Se sirve. Cuidado cuando hay un liderazgo de esa manera, ¿sí? Yo conocí a una persona, ahorita ya es una maestra jubilada, y ella, siendo maestra en el sindicato, metió a la familia a todos y les dio puestos de maestros a todos, sin siquiera tener títulos de maestros, más sin haber estudiado para maestros. Tuvo la oportunidad de estar enfrente y ella dice, me serví con la cuchara grande, y acomodó a toda la gente. Cuidado los alumnos que les tocó esos maestros, ¿no? Pero es que estar ahí al frente no es un lugar para servirse. El lugar de autoridad es para servir. Si tú traes una mentalidad equivocada, decir, yo cuando el Señor me ponga al frente, cuando yo esté en ese lugar, no hombre, ni saben, me va a ir con... No, estar al frente, el lugar de autoridad, es para servir, pensando en el bien común, no solamente en el bien suyo, de los propios. Hace tiempo supimos de una iglesia que fue una iglesia muy bendecida, muy próspera, muchos miembros, mucha gente, pero así como llegó la gente, así se fue. ¿Sabe por qué? Porque era un liderazgo que pensaba únicamente en sí. Cuando se hacían actividades como las que hacemos aquí en la iglesia, ellos no eran capaces de ponerse a recoger sillas, mesas, a limpiar. Ellos eran los primeros que se iban y se sentaban y esperaban a que los hermanos... Lo primero que sale es para el líder, es para el pastor, es para la familia pastoral. Ellos se atrevían a pensar de esa manera. Esa es una mentalidad equivocada de un liderazgo, ¿sí? Pensando que yo primero me lo merezco. Tú no te mereces nada, ¿sí? Lo primero que nos corresponde es servir. Y aquí ejemplo se les ha dado en Pan de Vida, ¿sí o no, mis hermanos? ¿Sí?
¿Cómo son sus pastores aquí? Sírvanse, mi hermano, siéntese, ¿sí? A veces si hay oportunidad, pues hasta se les sirve también. Pero bueno, ya vamos caminando y ese es el ejemplo que usted está recibiendo en casa para que cuando el Señor lo llame a ser autoridad, entienda y sepa. Porque Jesús les enseñó a los discípulos y les dijo, ¿sí? El que de ustedes quiera ser el más grande, ¿qué? Tiene que ser primero el servidor. Y ahí es donde dice, espérame, no, Señor, es que yo veo a mi patrón, es que yo veo a mi jefe, es que en el mundo son los que truenan los dedos. Ese es el mundo, no es la forma en como Dios lo enseña dentro de la iglesia. Entonces vamos bien hasta aquí. Número 1, para nuestro propio bien. Número 2, ¿cuál es el propósito de la autoridad? Número 2, está para castigar a los que hacen el mal y honrar a los que hacen el bien. Lo acabamos de leer aquí. Si haces lo bueno, tendrás alabanza. Y con esto quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 14. Miren lo que dice y lo que escribe el apóstol Pedro a la iglesia. Pongan mucha atención a esto. Por causa del Señor, someteos ¿a qué? A toda institución humana. Y luego dice, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados. ¿Por qué? Para castigo ¿de quién? De los malhechores. ¿Y qué más? Y alabanza de los que hacen el bien, mi hermano. Es importante entender que el gobierno que Dios estableció, los gobernantes, nuestro presidente, ¿sí? Aunque a veces no nos guste quién esté al frente, el Señor los estableció y la palabra nos manda a someternos. Por eso yo les digo, iglesia, usted debe de buscar tener todo en regla. Pague sus placas, sus refrendos, pague sus, ¿cómo se les llama lo de las casas? Sus predial, todo. No se cuelgue de la luz, no se la robe, ¿sí? Ni se robe el agua. Todos y cada uno de los que estamos aquí en Pan de Vida, y menos del internet, no se ande colgando del vecino, Aquí en Pan de Vida se le enseña a hacer lo correcto, porque es lo que nos manda el Señor. No diga como decía una hermana por allá, porque estaba colgadota la luz, tenía años sin pagar. Hermana, ¿por qué no paga la luz? No, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Nos salió bien bíblica la hermana, ¿sí? Aún las vialidades, ¿sí? Aunque no nos gusten, hermanos. Si tú haces el bien, como dice aquí la palabra, tú no debes de temer. Mire, conozco a gente que, hasta darle la vuelta y andan por todos lados yéndose. Porque allá hay un policía de una vialidad y andan de todos lados. Si tú haces el bien, si haces lo correcto, no vas a tener que temer. Te vas a pasar derechote, aquí voy. Y si te paran a ver sus papeles, aquí está todo. Ok, pásele, ándele. Pero cuidado, si usted es de los que oran como una hermana, si andaba sin placas o andaba tanto tiempo sin pagar en el carro, veía ya a las policías y ¿sabe qué? Oraba, asiégalos, Señor, asiégalos, decía ella. ¿Cómo ve, hermano, esas oraciones? El Señor nos manda a andar en lo correcto, ¿sí? Diga a la persona que está al lado, paga tus impuestos. En eso hay bendición. Hacer lo correcto para recibir alabanza de la autoridad. Pero si haces lo malo, ahora sí, ponte a temer, ¿sí? Y entender cuál es la misión, ¿sí? Cuál es el trabajo de la autoridad para poder someternos a ella. Aunque a veces el gobierno parece difícil, el Señor lo estableció y su trabajo es castigar a los malhechores y también reconocer a los que hacen bien. Aquí dentro de la iglesia nosotros le reconocemos a aquellos servidores que se esfuerzan, ¿sí? Otra vez a las 11:30. No, yo llego a las 12 pasadas. Reconocemos a aquellos que se esfuerzan. Mire,
Es difícil. Anoche nos quedamos un equipo de servidores a limpiar aquí. Tuvimos una pachanga bien padre. Gracias a Dios terminamos y órale a trabajar y limpiar y dejar más o menos limpio, ¿sí? El viernes igual también. Venimos temprano, dejar listo para hacerlo. Y hoy en la mañana, hermanos, vamos a estar ahí temprano para trabajar, para limpiar. Hoy no están nuestros pastores Lázaro y Pati, se andan gozando allá en Mazatlán. Pero nosotros aquí tenemos que esforzarnos para trabajar para el Señor. No sea de los que le huyan al trabajo, mi hermano. Yo de verdad, si usted quiere recibir alabanza, ¿sí? Que digan, esta es una persona a la que se le puede confiar. Porque mira, apenas decimos, ¿quién quiere? Yo. ¿Quién puede? Yo. Y nada de que siempre le andamos huyendo. Que no sea de aquellos de que no, pues es que el hermano por más que uno le dice, él le da la vuelta a todo y siempre buscando. Cuando se trata de trabajo, nos vemos, hermano, ya se me hizo tarde, Dios los bendiga. Que seamos de aquellos que trabajamos para el Señor. Así debe ser. Mire, cuando la autoridad es injusta, porque hay autoridades injustas, ¿está de acuerdo conmigo? Si hay autoridades injustas, no siempre estamos de acuerdo con ellas, pero no debemos hablar mal de la autoridad. ¿Se acuerda cuando enseñé acerca de cubrir la desnudez de tu hermano, de tu padre? ¿Recuerda esa enseñanza? Y si no, véala, ahí la tenemos en nuestro canal de YouTube. Vea esa enseñanza, es importante, porque hay bendición cuando los hijos saben cubrir la desnudez de su padre. Pero cuidado cuando un hijo descubre la desnudez de su padre. Y hablar mal de nuestras autoridades es descubrir la desnudez, y hay maldición. Lea y escuche esa palabra, ¿sí? No voy a profundizar en ella, pero a nosotros nos corresponde interceder. Es cierto que no podemos hablar mal de nuestra autoridad, pero sí podemos interceder acerca de nuestra autoridad para que esa autoridad se someta a Dios. Por eso nosotros aquí los viernes, en cada servicio de oración, siempre oramos por nuestro gobierno. Oramos por nuestro presidente, nuestros gobernadores y aquellos que están en eminencia, porque la palabra lo dice, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Fíjese lo que dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Todos los hombres. ¿Para qué? Por los reyes. Obviamente hoy ya no hay reyes más que la reina Isabel, creo que son los únicos que quedan por ahí, los de España. Pero hoy tenemos presidentes, entonces en lugar de decir reyes, vamos a hablar de presidentes, ¿sí? Y por todos los que están en eminencia, o sea, todos los funcionarios públicos y todos aquellos que ocupan lugares importantes dentro de nuestro gobierno. ¿Para qué, mi hermano? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si tú no estás viviendo quieta y reposadamente, probablemente no estás orando por tus autoridades. ¿Usted ora por sus autoridades? Yo quiero creer que sí ora por sus autoridades y las bendice. Porque si usted las bendice a sus autoridades, usted va a ser bendecido también, viviendo quieta y reposadamente. Hay gente que quiere vivir así en este lugar. ¿Quiénes quieren vivir así tranquilos? Amén. ¿Listos? ¿Sí? Entonces ese fue el propósito número 2, para castigar a los que hacen el mal y para honrar a los que hacen el bien. Punto número 3, propósito de la autoridad. ¿Para qué el Señor instituyó la autoridad? Número 3, para crecer en sabiduría y en carácter. Nos vamos a ir a Lucas capítulo 2. Le voy a contar esta historia. Ahí en Lucas capítulo 2 es el único pasaje de la Biblia que menciona o que habla acerca de Jesús siendo joven o siendo adolescente. Vemos de cuando habla siendo bebé y vemos de cuando habla ya iniciando su ministerio. Este es el único capítulo o pasaje de la Biblia que cuenta acerca de la juventud de Jesús. Dice que la familia de Jesús, todos fueron a Jerusalén a adorar. Pero ellos se regresaron
probablemente de la emoción, ni se dieron cuenta que habían dejado olvidado a Jesús. Y cuando llegan se dan cuenta que, caray, ¿y Jesús? ¿Dónde está? Pues Jesús estaba en el templo. Jesús estaba con los maestros haciéndoles preguntas. Y cuando llegan los papás, ¿sí?, le dicen, oye Jesús, te hemos estado buscando 3 días. Y Jesús les dice, ¿no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Pero Jesús no se quedó en el templo. Ayúdame ahí en el último versículo, Abraham, de ese capítulo. En el 52. Vamos a ponerlo desde el 51. Hay algo bien interesante en esta porción. Mire lo que dice. Y descendió, hablando de Jesús, con ellos y volvió ¿a dónde? A Nazaret. Y estaba ¿qué? Sujeto ¿a quién? A sus padres. Subraya esta palabra en su Biblia, o ahí póngale en su Biblia para subrayar. Estaba sujeto a ellos. Y mire la bendición, viene en el versículo 52. ¿Cómo dice? Por estar sujeto a sus padres, ¿qué pasaba? Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría y en estatura. ¿Y en qué? Y en gracia para con Dios y los hombres. Algunos de ustedes, algunos de nosotros, no estamos creciendo en sabiduría. Ni algunos pues ya en estatura ya no podemos crecer, ¿verdad? Pero ni en sabiduría, ni en gracia para con Dios y los hombres. Porque hay líderes que no crecen en gracia con los hombres. Hay gente que le cuesta aceptar esa persona que está en ese lugar. Y probablemente es por esta razón. Esto es bien importante. Y aunque lo menciona bien pequeñito, dice Jesús estaba sujeto a sus padres. Pero esa bendición, esa obediencia de Jesús de estar sujeto a sus padres, le trajo esta bendición de crecer en sabiduría y en gracia. Este es uno de los propósitos que tiene la autoridad. Si usted quiere crecer, si tú quieres crecer en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, aprende a sujetarte a tus autoridades. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Va quedando claro? Dígale al que tiene a un lado, aprende a sujetarte. Cuarto propósito de la autoridad. Y aquí voy a profundizar un poquito más, porque aquí hay algo muy interesante. La autoridad, o el propósito de la autoridad, también está para ser protegidos de los ataques del enemigo. Y es que la autoridad, estar bajo autoridad, es estar dentro de una cobertura que te va a brindar protección de lo que allá afuera el león rugiente quiere hacerle a sus hijos. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y utilizamos este versículo, mucha gente lo tiene abierto, ¿verdad? Ahí en su casa como si fuera un talismán. No, ten la Biblia abierta en el Salmo 91 para que te vaya bien. La Biblia en sí no tiene ese poder. La Biblia, si se practica, tiene poder. Si se vive, tiene poder. Pero el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Casi todos queremos morar bajo la sombra del Omnipotente, pero pocos queremos habitar debajo de la sombra. Hay una promesa, pero para que esa promesa se cumpla es necesario que cumplir la condición. Habitar debajo de la sombra para morar y tener todas las bendiciones. ¿Cuánta gente allá afuera reclama: Dios, ¿por qué permitiste que pasara esto? Y Dios dice: oye, pues aquí está mi sombra, tú estás allá afuera. No, tú tienes la culpa, Señor. Dice Dios: ¿culpa de qué? Yo estoy esperando a que vengas y te cobijes para que tengas la bendición. Una ilustración puede ser como un paraguas. Mientras usted esté debajo de esa sombra, usted va a tener bendición. Ahora, lo más importante es saber cómo estoy yo dentro de esa protección. Cuando le obedezco, cuando le honro. Esto no es algo mágico, ni es algo que yo por declarar o decretar. Estoy bajo la sombra del Señor, pero vives en desobediencia, vives en pecado.
estás fuera de la bendición. Hace tiempo yo hablé con uno de los jóvenes, porque este joven no quería someterse. Yo le decía, es que quédate en ese lugar donde estás, porque al estar en ese lugar vas a estar protegido. Y él decía, no, es que yo ya estoy bien, para mí ya fue suficiente estar en ese lugar. Y yo le decía, pero si te sales, estás en desobediencia. Y no es que yo te amenace al decirte, si te sales yo dejo de orar por ti. No, tú solamente por estar en desobediencia estás quedándote fuera. Guardar los mandamientos de Dios no se trata de restricciones, porque casi siempre pensamos, es que los mandamientos de Dios son para restringirme. No, son para protegerme. Hijo, mientras tú estés en tu casa obedeciendo y honrando a tu padre y a tu madre, estás en bendición. Pero si no te gusta y quieres andar haciendo lo que tú quieras, tú te estás exponiendo al ataque del enemigo. Y miren, aquí hay algo bien interesante. Cuando no se aprende a estar sometido a la autoridad y hacemos lo que nosotros queremos, podemos traer maldición, no solamente a nuestra vida, familia. Fíjense bien, padres de familia, puedes también traer maldición a tus hijos. Y te lo voy a ejemplificar en la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 13, le voy a contar, versículo 8. Versículo 8 al 14 cuenta que Saúl, siendo el primer rey de Israel, Samuel le dijo, espera 7 días para ofrecer el sacrificio. ¿Cuántos días? ¿Qué representa el 7? Número de perfección. Espera 7 días y yo voy a ir, le dijo Samuel, a ofrecer el sacrificio. Pero Saúl era un rey, ejemplo de rebeldía, que no sabía acatar órdenes. ¿Y qué le pasó a Saúl? Se desesperó. ¿Por qué? Porque empezó a ver a la gente que se desertaba y le decían, Saúl, es que ya están ahí los filisteos, tenemos que ir a la guerra. Y Saúl, en lugar de atender a Samuel, que era su autoridad, mejor le hizo caso a la gente. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Algo que parece que no es malo, pero no le correspondía hacer a Saúl. Saúl dijo, bueno, trágame el becerro, yo mero voy a ofrecer el sacrificio. Y ofreció el sacrificio cuando Samuel le había dicho que Samuel, lo iba a hacer. Y ustedes dicen, ay, pero ¿cómo va a haber algo malo aquí? Si es ofrecer un sacrificio. Pues mucha gente y algunos de ustedes, yo quiero que el Señor les hable, porque probablemente pueden estar haciendo cosas que no parecen malas, como ofrecer un sacrificio. Pero si no te corresponde hacerlo a ti, y si no tienes la bendición de tu autoridad, vas a acarrear maldición. Porque sabe, regresa justamente cuando lo había ofrecido Saúl. Ahí viene Samuel y le dice locamente, has hecho. Está mal lo que has hecho, Saúl. Si hubieras esperado, no hombre, el Señor hubiera confirmado tu trono. Pero porque has hecho así, el Señor te ha desechado. Y trajo maldición a su vida y a su familia. ¿Saben qué le pasó a Saúl? Exactamente. Y murió fuera de su tiempo. En batalla lo acabaron. Y sus hijos muertos también. Por alguien que no supo obedecer a la autoridad de Dios y someterse. Y es que la Biblia lo compara. Vemos en el capítulo 15, versículo 23. Si me lo pones, Abraham. Dice que como la adivinación es la rebelión. Imagínese, el Señor pone a la misma altura la hechicería que la rebelión. Y tú dices, ay, pero ¿por qué? Joven y hermano en Cristo, pero quiero hablar primero a los jóvenes. Si tú no te sabes someter en casa a tus padres, estás cometiendo un pecado muy grande, como el de la hechicería. Es más, ya les vamos a decir a algunos de ustedes el chamán, porque andan practicando por su rebeldía. Y ustedes, hombres y varones aquí en casa, por la rebelión, por no someternos a la autoridad. Es que, ¿quién es él? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice aquello? ¿Por qué tenemos que hacer lo que se dice? Aquí está. Ejemplo claro en la palabra de Dios. Dice, como ídolos y como idolatría, la obstinación
Y la obstinación es cuando primero pongo mi pensamiento o mi opinión como más importante antes que la de mi autoridad. Sí, es que la iglesia dicen eso, pero yo creo que se debe ser así. Cuidado, porque estamos cayendo en idolatría con pecado de obstinación. Y mire, le dice Samuel, Él también te ha desechado porque tú lo desechaste con tu rebeldía. Y como ya se ha enseñado, pero hablar de rebeldía es otro tema más adelante del que vamos a tocar. No voy a profundizar, nada más le estoy dando ejemplos para que entendamos esto. Cuidado, ahora quiero hablar en el ministerio y en la iglesia. Cuidado cuando intentas hacer o te vas a hacer algo de lo que Dios no te ha mandado ni te ha confirmado, y mucho menos tú no tienes el respaldo de tus autoridades. Ministerios, servidores, cuando nos vamos a hacer algo sin la bendición de nuestras autoridades, es exponernos, es estar fuera de la bendición, y hay consecuencias para eso. Mira, hemos visto a gente, le quiero contar este caso. Hay una familia que se destruyó. Hay un matrimonio que servía a Dios, lo veías mucho tiempo, pero esta familia, este matrimonio no sabía someterse a la autoridad. Y a cada iglesia a la que iba siempre encontraba un defecto. Es que el pastor esto, es que el pastor aquello. Y ahorita donde están todavía siguen viendo defectos en los líderes de autoridades, y siempre hablando mal, y también haciendo creer y enseñando a sus hijos que eso era correcto. Cuidado, mi hermano. Qué bueno que en la iglesia se nos enseñe a tener temor acerca de la autoridad que Dios estableció, porque cuando no lo hacemos estamos acarreando maldición. Sí, mi hermano, consecuencias como cuáles: matrimonios destruidos, familias divididas, matrimonios divorciados, enfermedades. Acarreamos enfermedades a nosotros y a nuestros hijos. ¿Sí? Accidentes de cualquier tipo también los podemos estar acarreando. ¿Por qué? Porque al desobedecer estamos fuera de la protección de Dios. Y algo interesante, y le platicaba yo la semana pasada por aquí a mis hermanos, en Hechos capítulo 19, la Biblia nos habla acerca de unos hombres, unos hijos de un tal Esceva, dice la Biblia, que era jefe de los sacerdotes. Estos hombres practicaban el exorcismo ambulante. O sea, cobraban por los servicios de sacar fuera. Así como hoy encuentra tanto charlatán y chamán por ahí que hace que amarres y que cosas de ese tipo. Así eran estos señores. Es una práctica muy, muy antigua. Yo espero, iglesia, que usted entienda que no debe andar visitando esos lugares, porque usted abre puertas. Y en lugar de traer una bendición a su vida, usted está trayendo condenación, castigo y maldición. Cuidado, iglesia. Pero estos hombres de los que habla Hechos, miren, eran unos exorcistas ambulantes que ganaban dinero. Cuando ellos se dieron cuenta que había un hombre en ese lugar, Pablo, que predicaba la palabra, y el Señor lo respaldaba haciendo milagros en el nombre de Jesucristo, porque dice la Biblia que se hacían muchas obras grandes por medio de Pablo, Dios respaldando a Pablo. A estos hombres se les hizo fácil, y cuando encontraron a un endemoniado por ahí, ellos le dijeron, fíjense, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Y saben qué les contestó el demonio? Le dijo, caray, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y lo que sigue es peor. El hombre malo, el hombre endemoniado, saltando sobre ellos, los dominó, pudo más que ellos, y miren cómo los mandó: desnudos, encuerados, heridos. Esta es una consecuencia por estar fuera de la autoridad y hacer las cosas a nuestra manera. La vergüenza que podemos traer hacia nosotros y hacia nuestra familia. Por eso, no te atrevas a ir a lugares o a entrar a terrenos donde no has sido enviado o no tienes la bendición de tu autoridad, porque puede ser peor para ti. Puedes acarrear una vergüenza para ti y para los tuyos. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Quiere bendición? Entonces acérquese a Dios. Mire, otra consecuencia de la rebeldía, ¿sí?, la podemos ver en Saúl.
Él murió antes de tiempo. Y lo que leíamos ahorita en Efesios versículo 6, para que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. Cuando no se sabe honrar y bendecir a nuestras autoridades, también estamos acortando nuestros días. Dígale al que tiene a un lado: no acortes tus días. Y algo más con respecto a este punto, que cuando no somos protegidos, estamos expuestos a los ataques del enemigo, no solamente, como lo mencionaba, por accidentes, enfermedades, sino también por medio de tentaciones. Cuando estás fuera de la autoridad, en desobediencia o en rebeldía, estamos acarreando también más y más tentaciones que nos van a hacer caer y hundirnos más en el pecado. Así que tengamos mucho cuidado de parte de Dios. ¿Está conmigo todavía? ¿Sí? Ya mero terminamos. Número 5, propósito de la autoridad. Ponga mucha atención. Otro propósito de la autoridad es para tener revelación y destino de parte de Dios. Para eso honramos a nuestras autoridades. Y aquí regresamos al mismo caso de Jesús. Cuando Jesús era joven y se había extraviado en Jerusalén, Él estaba en el templo, platicando, tal vez debatiendo con los sacerdotes y los escribas. Y miren esto: Jesús sabía cuál era su llamado, pero Jesús no sabía cuál era su tiempo. Él ya sabía a qué había sido llamado y a qué venía a la tierra, pero lo que no sabía era cuándo iba a empezar su ministerio. Probablemente se le hizo fácil por eso, dijo: de una vez, pues ya estoy aquí, ¿no? Pero Jesús entendió cuando sus padres regresaron por él y le dijeron: hey, vámonos a Jerusalén, probablemente a seguir trabajando, a seguir aprendiendo el oficio de la carpintería con su padre. Y el someterse a sus padres, el sujetarse a sus padres, le dio a Jesús la bendición de saber su tiempo. Ustedes, mis hermanos, yo sé que muchos de ustedes tienen llamados genuinos de parte de Dios, pero si no saben someterse a la autoridad, no van a saber ni conocer su tiempo. Y es que nos hemos dado cuenta, aquí hay personas y conocemos a personas muy capacitadas, ¿sí? Conocimiento de la palabra, revelación de la palabra, ¿sí? Muchos dones, muchos talentos, pero algunos no han sabido someterse. Y mientras no se aprenda a someter a la autoridad, nunca va a llegar ese tiempo. Muchos dicen: es que yo estoy más capacitado, yo debería estar ahí en ese lugar. Tal vez sí. Si hablamos de talentos, si hablamos de aptitudes, tal vez sí, tú deberías de estar ahí. Pero Dios no pide talentos ni aptitudes. Dios quiere obediencia. Y yo te quiero decir, y decir a aquellos que están escuchando esta transmisión: si tú sientes y tienes el llamado de parte de Dios para tu vida, no va a llegar si no aprendes a honrar a tus autoridades y a reconocer a tu autoridad. Sea padres, sea patrones, sea pastores y líderes, sea gobierno. Y es que es más difícil cuando tenemos una imagen distorsionada acerca de lo que es un padre. Yo sé que algunos de ustedes pues no han tenido al mejor padre en su vida. Tal vez tu padre pues no es el mejor ejemplo de un líder. Tal vez has tenido un padre que abandona, que se ha ido con otra mujer, que está en drogas, que pega, que es violento. Y dices: este padre no es el ejemplo, no es un padre ejemplar. Y a algunos por esa razón se les dificulta encontrar en alguien más ese lugar de autoridad o reconocerlo en alguien más. Pero si tú quieres bendición, tienes que renovar tu mentalidad conforme a lo que Dios enseña en su palabra. Yo no sé cuántos de aquí estén escuchando este mensaje. Si estás escuchando este mensaje, apláudele al Señor fuerte, porque Él es digno. Y punto número 6 y último del propósito de la autoridad. ¿Para qué Dios instituyó la autoridad? ¿Cuál es su propósito? Fíjese bien: para que nosotros tengamos autoridad, principio y ley. Fíjese bien, grábela, escúchela o escríbala.
ley de Dios. Solamente tengo autoridad o puedo tener autoridad cuando estoy bajo autoridad. Ahí les hemos enseñado a algunos de nuestros hermanos en la célula. Un pastor siempre tiene que ser pastoreado. Un pastor siempre tiene otros pastores que lo pastorean y que lo enseñan. Y esa cadenita debe de ser interminable. Siempre hay alguien más. Siempre reconociendo que hay alguien más encima de ti. Porque la autoridad que tú tienes no viene de ti, como pusimos el ejemplo ahorita. Viene de alguien más que está sobre ti en cuestión de autoridad, no en cuestión de jerarquías, No es una empresa, no son reinado terrenal, ¿sí? No, es algo espiritual. Y para ejemplificar esto, vamos a ir a Mateo capítulo 8. Versículo del 5 al 3, vemos la historia de un centurión romano. ¿Por qué se llamaban centuriones? Porque tenían a su cargo muchos soldados más romanos. Este hombre tenía algo muy interesante que llamó la atención de Jesús. Cuando vio a Jesús que vino a Capernaum, le dijo: Señor, tengo a uno de mis criados muy enfermo, quiero que sea sano, Señor. Y el Señor le dice: no, pues vamos, ¿no? Vamos a tu casa. Y el centurión le dice: Señor, espérate. Y le dice algo bien interesante: no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero fíjese lo que dice aquí, subráyelo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y aquí es algo muy interesante, de aquí podemos fundamentar. Yo sé que algunos religiosos dicen: es que eso de decretar, eso de decir palabras afirmativas no tiene respaldo de parte de Dios. Aquí hay algo que respalda el poder de la palabra. Pero para poder tener poder en tu palabra, ¿qué necesitas? Exactamente. Jesús sabía que el poder que él tenía venía del Padre, y él, estar sometido al Padre, le daba poder. Si tú eres de los que andan ahí decretando y diciendo palabras, pero andas en desobediencia, no te sometes, cuidado, porque ahí tal vez andas haciendo otras cosas que no son. Tu palabra tiene poder cuando tú estás bajo autoridad, cuando tú estás en obediencia. Y el Señor lo sabía y entendió la fe que había en este centurión. Y mire lo que le dice el centurión. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes, ¿sí?, soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Este hombre no era un judío, era un gentil que trabajaba en la región de Judea, en Capernaum específicamente. Pero este hombre entendía cómo funcionaba la autoridad y sabía que Jesús tenía autoridad sobre las enfermedades. Sin siquiera ir al lugar y poner manos, Jesús con su sola palabra, ordenando, podía echar fuera enfermedades o demonios. Por eso Jesús le dice que se maravilla porque nunca había visto ese tamaño de fe en Israel, y menos en un hombre que ni siquiera era judío. Porque este hombre lo entendía, que solamente se tiene poder y autoridad cuando se está bajo autoridad. Y yo no sé si tú estés comprendiendo esto, pero hay una bendición muy grande que puede que te estés perdiendo en este momento por no saber estar bajo autoridad, por no saberte someter a la autoridad y decir: es que yo creo que se hace así. Sí, ahí en Pan de Vida dicen muchas cosas, sí, ahí enseñan muchas cosas, pero yo creo, pero yo pienso que así se debe de hacer. Un verdadero hijo reconoce la enseñanza de su padre. Aquel que no es hijo va a pensar así: no, es que yo creo que sí, dicen ahí, pero yo creo que se hace de esta manera. Yo pienso que se hace de esta manera. Y con esto quiero terminar. Yo sé que están emocionados, pero es necesario que entendamos estos conceptos para su propia bendición.
y para mi propia bendición. Yo quiero que, número uno, analices tus actitudes. ¿Qué actitudes tengo en este momento? ¿Estoy realmente atendiendo a mi autoridad? ¿O hago lo que yo creo y pienso que se deben de hacer las cosas? Número dos, entiendo que lo que me enseñan mis autoridades es para mi propio bien, o lo tomo como, no, es que lo que dicen nomás es porque me quieren gobernar, esa es la palabra, porque quieren que hagan lo que ellos dicen. Pienso de esa manera, o pienso, es que la bendición está ahí. Algunos somos ingobernables, dicen por allá, ¿no? Difícil de reconocer. Número tres, entiendo quién es mi autoridad. Ya reconocí quién es mi autoridad en mi casa. Mujeres, ¿saben quién es la autoridad en su casa? Ya lo dijimos. Hijos, ¿saben quién es la autoridad en casa? Papá y mamá, ¿sí? Aún si no está papá, mamá es la autoridad. Y no vas a decir, no mamá, es que como no está papá no te voy a hacer caso. Acuérdense lo que hemos enseñado: el gobierno de Dios, Cristo la cabeza, ¿sí? El varón, la mujer y los hijos. Y un día nos vamos recorriendo. Ahora esos hijos ya son padres también, son autoridades. Empleados, ¿reconocemos la autoridad de nuestro trabajo? ¿O no nos gusta que nos digan, es que ese jefe que tengo? Ahora, cristianos, ¿entendemos quién es la autoridad en casa, en Pan de Vida? Entiendo que si quiero tener autoridad, tengo que estar bajo autoridad. Entiendo que mi ministerio, mi llamado, está en mis padres, y al yo someterme a ellos, ¿puedo recibir esa bendición? ¿O puedo hacer que ese llamado se postergue y se postergue hasta ver en qué momento llega, por no estar sujeto a la autoridad? Ahora, si hay cosas en tu autoridad que no te gustan, ¿sabes proponer alternativas? ¿O solamente eres de los que se quejan? Ya viste, ahora esto, ya van a empezar. ¿O eres de los que dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer, acuérdense que aquí en Pan de Vida, ¿qué les enseñamos? El que opina, ya se nos olvidó, el que opina, paga. Pastor, es que ese color que están poniendo ahí como que no me gusta. O eres de los que llegan con el bote de pintura y dicen, pastor, aquí está el bote de pintura, voy a pintar, pásele. ¿Eres de los que se quejan? ¿Eres parte del problema o eres parte de la solución? En lugar de quejarte, propone alternativas. Si no me gusta esto, pero ¿cómo ve? Podemos hacer aquello. Oiga, yo traigo esta opción, ¿sí? Yo estoy viendo aquello. Es que ese cable, pastor, está bien feo. ¿Sabe que aquí viene, pastor? Mire, yo le voy a ayudar a colgarlo. ¿Cómo ve? Vámonos. Hay lugares, hay tiempos y hay momentos. Y ahora, ¿qué sucede? Como dijo la pastora Ale, cuando no se nos da el lugar que esperamos. ¿Sabemos aceptar el no? ¿Sabemos aceptar el espérate? ¿Todavía no? No, es que yo ya traigo ganas, es que yo ya quiero hacerlo. Sí, pero espérate, poquito nada más. No, es que si no lo hago. Cuidado, porque también nuestra desesperación nos puede llevar a cometer errores. ¿Qué le pasó a Saúl? Ofreció sacrificio él solo por su propia cuenta, y por su desesperación acarrió maldición para él, el final de un ministerio, de un reinado. Ahora, si la autoridad no cambia, ¿estoy dispuesto a pagar las consecuencias? O solamente, no, ahí nos vemos. Una vez vi un meme, discúlpemelo así, es que me da mucha risa, la carita del gato ese llorando, que dice, yo regresando a mi iglesia tóxica,
porque me fui a otra iglesia más tóxica y ahora vengo a desrenunciar. Pensamos a veces que estamos en el peor lugar, pero en realidad en nuestro corazón es donde hay todo ese baraña, todas esas espinas, y pensamos que nos vamos a otro lugar. Y miren, este ejemplo, con esto quiero terminar, lo vemos muy común en jóvenes que no aceptan la autoridad en casa. Las señoritas, ¿sí? Es que mi papá, es que mi mamá me ponen muchas reglas en casa. Y tu mamá y tu papá son ese cincelito que el Señor usa para darte forma, ¿sí? Pulirte. Y tú dices, no, ya no quiero ese, ¿cómo les dije? Cincel y ese martillo. Me voy y me caso. Y las chavitas se salen y se casan con otro hombre y no saben que ahora el cincel es de este tamaño y el marro ya no es martillo, ya es un marro el que les toca. No saben a dónde van. Si no sabes, ¿sí? Si no aprendes y si no quieres ese pequeño cincel que te está dando forma, puede que te vayas a otro lado y te toque uno más grande, ¿sí? Porque si no aprendo a someterme aquí, acá va a estar más difícil. Y como enseñamos aquí en la iglesia, el tamaño de tu cincel, el tamaño de la lija, es dependiendo del tamaño de imperfecciones que traigas, ¿sí? Algunos ya el Señor, ya pura de esas de las de agua, no nada más así, ya dándole formita. Pero algunos otros hasta pulidor, el Señor hasta, y sale toda la escoria y la, ¿cómo le llaman? La rebaba por todos lados. Y aún así batallando. Para eso el Señor puso la autoridad, para darnos forma, para hacernos entender, para moldearnos. Y para que un día usted también, el Señor, cuando lo llame y vaya a un lugar y a un puesto de autoridad, entienda de lo que es. ¿Quiere ser honrado? Usted tiene que honrar en este momento, siendo hijo a su Padre. Dios honrará a los que están dispuestos a honrarlo a Él y a honrar la institución de la autoridad que Él mismo estableció. Con esto quiero terminar. Con esto quiero dejar la enseñanza hasta aquí. Y yo quiero que se ponga de pie.